Señor Gabriel Boric. ¿No? Diputado Boric, tiene la palabra. Silencio en la sala. Se va a rendir el informe de la Comisión de Derechos Humanos. Diputado Boric. ¿Están los compañeros expresos arriba? ¿Sí? Esta es la parte formal, después vienen los discursos. Para informar el proyecto de ley de origen en mensaje de la Presidenta de la República en primer trámite constitucional que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile. Con motivo del tratamiento del proyecto de ley, la Comisión contó con la participación de las siguientes personas: Subsecretaria del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Patricia Silva; Secretario Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Francisco Ugas; señores Arturo Samit, representante de los expresos políticos de Valparaíso; David Quintana, presidente de la agrupación de exprisioneros políticos de Rancagua; Guillermo Dávalos, del Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares; y señora Viviana Fernández, del Comando Unitario de Expresos Políticos y Familiares. La idea matriz del proyecto es establecer un aporte único de carácter reparatorio a todas las personas calificadas como víctimas de prisión política y tortura que han sido reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, incluyendo a los cónyuges sobrevivientes en la proporción que indica. Cabe señalar que el proyecto de ley no requiere quórum especial para su aprobación. El proyecto fue aprobado en general por simple mayoría. Votaron a favor los diputados señores Gabriel Boric, Tucapel Jiménez, Felipe Letelier, Roberto Poblete y Raúl Saldívar, en tanto que se abstuvo el diputado señor Juan Antonio Coloma. Fundamentos del proyecto. Cabe señalar que en la comisión hay 13 miembros, los demás no estaban presentes. Fundamentos del proyecto. Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990 se verificaron en Chile graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, como lo han atestiguado sendos informes de las comisiones de verdad que se han creado para investigar los hechos ocurridos en ese periodo. Los efectos perniciosos de tales violaciones a los derechos humanos se han perpetuado en el tiempo, afectando hasta nuestros días a los compatriotas que vivieron y tuvieron que pasar por esta terrible experiencia. Desde el 11 de marzo de 1990, día en que el país retornó formalmente a la democracia, hasta la fecha se han constituido 2 comisiones de verdad que han calificado a las víctimas de prisión política y tortura. Dichas comisiones son, en primer lugar, la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que operó entre los años 2003 y 2004, y 2, la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, que funcionó entre los años 2010 y 2011. Ambas instancias calificaron a un total de 38.254 víctimas de prisión política y tortura. Agrega el mensaje que mediante las leyes número 19.992 y número 20.405, el Estado de Chile consagró diversas medidas de reparación tendientes a resarcir el daño provocado a las víctimas de prisión política y tortura y a sus familias por actos cometidos por agentes del Estado y por civiles con la anuencia de los primeros. Las medidas y beneficios otorgados por ambas leyes se encuentran plenamente vigentes, aunque son reconocidamente insuficientes. Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y en particular de acuerdo al artículo 9 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, suscrita por Chile y ratificada en 1988, los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas de delito y tortura. Dice compensación. En el mismo orden de ideas, el artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también suscrita y ratificada por Chile en 1988, expresa en su número 1 que todo Estado parte velará porque su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo tendrán derecho a la indemnización. Adicionalmente, y considerando un argumento ético, cuál es que durante el periodo de la dictadura fue el propio Estado el que ejecutó acciones que vulneraron los derechos humanos de las víctimas, corresponde al Estado reparar directa, justa y adecuadamente, en la medida de sus posibilidades, el daño que se causó.
En síntesis, la verdad, la justicia, la reparación y la memoria histórica son los ejes fundamentales que permitirán a Chile y en especial a las víctimas de la dictadura y sus familiares superar las heridas provocadas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Contenido del proyecto. Este consta de 5 artículos. La norma principal, artículo 1, señala que se otorgará un aporte único de carácter reparatorio por un monto de 1 millón de pesos a los titulares individualizados de la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura, por los informes de las 2 comisiones que se crearon para tal efecto. Si el titular hubiera fallecido sin recibir este aporte, el mismo será entregado a la cónyuge sobreviviente, quien recibirá el 60% del monto antes indicado. La suma a que se refiere el proyecto no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal y en consecuencia no será imponible, tributable ni estará afecto a descuento alguno. Su pago se efectuará en una sola cuota a partir del mes subsiguiente de la publicación de la ley respectiva en el Diario Oficial por intermedio del Instituto de Previsión Social IPS. Modificaciones incorporadas durante la discusión particular. Durante la discusión particular, la Comisión le introdujo una sola modificación al texto original, específicamente al artículo 1, inciso 1, en el sentido de que el aporte único que se estipula es de carácter parcial, toda vez que, según los antecedentes que se entregaron, a futuro se va a complementar este beneficio con otros, cuyo monto será materia de otra negociación. También agrego, pese a que no está en el informe de la Comisión, que en la Comisión se discutió latamente respecto de la discriminación que importaba el hecho de que solamente de haber fallecido el titular, el aporte fuera entregado a la cónyuge sobreviviente, siendo excluidos los cónyuges sobrevivientes. La subsecretaria argumentó de que no podíamos cambiar el sistema previsional mediante una ley de estas características. Muchos argumentamos en contrario, pero desgraciadamente se impuso esta visión y por lo tanto va a ser solamente para los cónyuges sobrevivientes, para la cónyuge sobreviviente. Es todo cuanto puedo informar a la sala. Muchas gracias, diputado señor Gabriel Boric. Rinde el informe de la Comisión de Hacienda el diputado representante de la región de Los Ríos, diputado señor Enrique